Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Esta semana en Estudios Sociales vamos a seguir conociendo y conversando sobre nuestros próceres y precursores. La semana pasada tú tuviste que investigar sobre un prócer o un precursor y contarme con tus propias palabras, después de lo que habías leído, qué había hecho este personaje, cómo había influido lo que él había hecho en el proceso de independencia de nuestro país. Lo hiciste muy bien. Y lo bueno es que ya has aprendido un poquito más, de ellos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar. Primero, recuerda que hicimos un paseo, la primera clase, sobre todas las etapas por el que nuestro Perú ha pasado, ¿cierto? Ha pasado por varias etapas, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero todas son de aprendizaje, ¿ok? Recuerda que el saber un poco de la historia de nuestro Perú nos ayuda a entender qué es lo que hicieron nuestros antepasados y nos sirve mucho para conocer sus costumbres, su cultura y todo acerca del pasado de nuestro Perú. ¿Okay? Luego, sobre la época del virreinato. Voy a ponerme un poquito más abajo. Muy bien. El virreinato, chicas, fue una época bastante difícil para los peruanos de ese tiempo. ¿Okay? Fue una época donde había mucho maltrato por parte de los españoles que habían llegado al Tahuantinsuyo y habían encontrado un imperio muy rico, pero como te conté, en ese momento estaba muy desorganizado por la pelea de los hermanos Huáscar y Atahualpa. Hizo que sea un país vulnerable, eso quiere decir que fue muy fácil de conquistar. ¿Ok? Las personas que eran propias del territorio del Tahuantinsuyo fueron tratados como esclavos y fue durante muchísimo tiempo. La esclavitud de los indígenas duró mucho tiempo. Pero llegó un momento que después de casi 300 años empezó un movimiento en donde las personas propias del país, de la colonia en ese momento, que se convierte cuando los españoles toman posesión, hubo un movimiento en donde querían ser libres. Las personas estaban hartos de ser esclavos, porque con los españoles también llegó la educación. Esto te lo conté también en clase. Las personas empezaron a ir a aprender cosas, no todos tenían derecho a la educación, acuérdate que te conté, pero las personas que ansiaban la libertad eran personas que habían estudiado, sabían escribir, trabajaban en revistas, hacían libros y se formaron dos grupos de personas, ¿te acuerdas que te conté? Y ellos que buscaban la libertad, la igualdad, el derecho de ser iguales a los demás, encima porque estaban en un territorio que era propio, ¿no es cierto? Y es aquí donde se forma y se comienza la etapa de la emancipación. ¿Cuál es esta etapa? ¿Es igual a la independencia? Yo creo que no. ¿Por qué? En la emancipación es conseguir una libertad política, militar, frente a la metrópoli. La metrópoli era España en esa época. Pero en esta etapa de la emancipación todavía seguimos siendo dominados por los españoles. A diferencia de la independencia, que es ya cuando definitivamente rompemos litos, como se dice, con los españoles y nos volvemos autónomos, independientes, libres totalmente. Okay, esta es la diferencia. Entonces, estamos en la etapa de la emancipación todavía, que es la que te estoy contando, donde todavía estamos en el proceso de ser libres. Es aquí donde llegan nuestros queridos y grandes héroes, próceres y precursores. Acuérdate que yo te conté que los precursores era este grupo de personas que, a ver, me voy a mover un poquito por acá, intelectuales, ¿cierto? Eran personas muy cultas que habían estudiado, que tenían muchas ideas, escribían en las revistas, escribían libros y por medio de sus ideas es que logran llegar al pueblo, ¿cierto?
sus ideales, sus pensamientos, sus ideas de libertad, sus ideas de independencia son las que hacen que el pueblo quiera también ser libre y tiene muchas ideas. Ellos se basan en ideales para que son llevados a cabo por otras personas. Ellos no luchaban, ellos simplemente daban sus ideas. A diferencia de los próceres, ya eran los que lideraban las rebeliones, actuaban, ¿no es cierto? Luchaban por la independencia. ¿Okay? Pero, ¿cuál era el mismo objetivo de ambos grupos? La independencia, la libertad. ¿No es cierto? Basta de maltrato, parar la esclavitud. ¿Ok? La clase pasada yo te comenté y te conté la historia de dos próceres que eran Micaela Bastidas y Túpac Amaru. Túpac Amaru fue un líder indígena que lo que quería era abolir la esclavitud, o sea, terminar con la esclavitud de los indígenas. Lamentablemente él fue capturado por los españoles y fue, acuérdate que te conté, amarrado cada uno de sus extremidades, o sea, los dos brazos y las dos piernas a caballos, y los caballos tiraban hacia cada lado. Él no muere ahí, luego fue asesinado con un balazo, pero él fue un héroe. Él luchó hasta el final por defender sus ideales de independencia y libertad. Y conté también de Micaela Bastidas. Micaela Bastidas era la esposa de Túpac Amaru, y también junto con su esposo tenían un grupo donde lo que buscaban era la libertad, ¿no es cierto? Y ella también fue asesinada, pero frente a su familia. Y en el último momento, antes de morir, pronunció unas palabras que fue: he luchado y dado todo por mi patria y no me importa no ver a mis hijos crecer. Dio hasta ser madre y ver a sus hijos crecer por nuestro país. Grandes héroes. Hoy día te voy a contar de un par más de próceres. Él se llama Juan Santos Atahualpa. Por ahí algunas me han mandado sobre él en su trabajo anterior. Él fue un prócer de nuestra independencia y realizó movimientos y revueltas en la parte del Perú que hoy es la selva. ¿Okay? Su objetivo era expulsar a los españoles y volver a instaurar, volver a que se dé el Tahuantinsuyo. Él quería de nuevo que sea ese imperio tan grande y tan poderoso del Tahuantinsuyo. Luego también tenemos a este personaje que también es otro prócer de la independencia que se llama Francisco Antonio de Tela. Él realizó el primer levantamiento contra los españoles en la zona que ahora es Tacna y fue el primer intento de independencia del Perú, pero no lo logró. Fíjate que también estos dos personajes iban a la lucha, a protestas, a levantamientos. Luego, la semana pasada también te conté de dos precursores, que eran José Baquijano y Carrillo e Hipólito Unanue, también muy intelectuales, muy cultos, que escribían en esta revista muy recordada en nuestro territorio, que era el Mercurio Peruano, y pertenecían a la Sociedad Amantes del País, todos en búsqueda de la independencia y de hacer que las personas, los pobladores, se dieran cuenta de que lo que estaba pasando era un abuso y que tenía que parar. Un nuevo precursor que te voy a contar ahora es José Baquijano y Carrillo. Fue un sacerdote catedrático, es decir, que era profesor. Fue un precursor ideológico, era sembrador de ideas que conducirían a la independencia. Y él fundó la revista El Mercurio Peruano, en donde muchos de estos precursores también escribían dando sus ideas. Y luego tenemos a José Faustino Sánchez Carrión. Él también fue un precursor de nuestra independencia y escribió muchos libros con ideas de libertad y separación de los españoles. ¿Okay? Recuerda este pensamiento que te conté la semana pasada. Los próceres y precursores, cada uno desde sus ideales y pensamientos, luchó por lograr la independencia de nuestro país. Ellos son héroes que nos llevaron a ser el país que somos hoy. Recuerda que cuando llega don José de San Martín, que también es un personaje muy importante para nuestra independencia, él encuentra un país que ya estaba listo y preparado para ser libre. ¿Okay? No encuentra un país
en donde no pasaba nada, sino que ya es un país que ya había debilitado la fuerza de los españoles. Ya con todas estas peleas y todas estas personas que se levantaban, ya la fuerza de los españoles se había hecho cada vez más débil. Entonces, al llegar don José de San Martín, encontró un país que estaba preparado para ser libre. Un país que ya quería tener su propio nombre, quería tener su propio himno, su propia bandera, y estaba listo para elegir a una persona que lo gobernara y no ser esclavo ni de nadie. ¿Ok? Muy bien, chicas. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea para esta semana? Esta tarea que he preparado, espero que te guste porque a mí me ha parecido genial y ojalá tú también la pases bien. Te lo voy a explicar. Ya te lo voy a haber explicado en la clase para cuando tú veas este video, pero lo vamos a volver a explicar. En clase de estudios sociales vamos a formar grupos. Cada grupo va a tener a 4 chicas, ¿ok? Tú en tu grupo vas a elegir o a un prócer o a un precursor. A uno, nada más. O un prócer o un precursor. Lo que vamos a hacer al elegir a un prócer o un precursor es que le vamos a hacer una entrevista, ¿ok? Vamos a imaginar, me voy a mover un poquito, vamos a imaginar que este prócer y precursor ha regresado en el tiempo y lo vamos a entrevistar, ¿ok? Esta entrevista que tú le vas a hacer debe tener un mínimo de 4 preguntas. Pueden ser más preguntas, por supuesto. Miss Mariana, ¿y de qué van a ser estas preguntas que le tengo que hacer? No le voy a preguntar, ¿cuál es tu color favorito? No, no es cierto. Le puedo preguntar desde cuál es tu nombre. Le puedo preguntar, ¿qué hiciste tú para lograr la independencia del Perú? ¿Qué acciones hiciste para lograr la independencia del Perú? Desde ese tipo de preguntas es las que puedes hacerle, ¿ok? Luego, lo más interesante es que una de los integrantes del grupo va a tener que representar al personaje elegido. Es decir, que tienes que vestirte como él, ¿ok? Tienes que vestirte como este personaje, representarlo. Y las demás serán las entrevistadoras, las que le harán las preguntas al prócer o precursor que ustedes hayan elegido. Cuando salga el personaje, puedes ponerte un fondo de pantalla, tú ya te vas a pensar cómo lo vas a hacer en tu grupo, ¿ok? Este trabajo va a ser presentado la primera clase que volvamos de vacaciones, ¿ok? Ahora, cuando hayas terminado de elaborar las preguntas con tu grupo, una representante de cada grupo me va a mandar las preguntas con sus respuestas al Schoology. ¿Okay? Las preguntas que tú has elaborado con tu grupo con sus respuestas, o sea, lo que va a contestar el entrevistado o el prócer o precursor que has elegido, me lo mandas, ¿ok? Ya te voy a contar, ya te he contado muchos más detalles en la clase, entonces ya sabes que cualquier otra duda que tú puedas tener sobre este trabajo, lo podemos resolver en las clases o también puedes entrar a mi Academic Support. ¿Ok, chicas? Te mando un beso gigante, estoy muy muy emocionada por este trabajo. Yo sé que lo vas a hacer súper bien porque tú siempre le pones todas las ganas a los trabajos que hacemos. Recuerda que este trabajo nos va a ayudar a conocer más sobre el proceso de independencia de nuestro país y conocer también a todos los héroes que formaron parte para llegar a ser el país que somos hoy. Te mando un beso gigante. Nos vemos. Chao.